Desde que el insomnio se volvió su sombra, Alejandro Montalvo había olvidado cómo era dormir bien. Aquella mañana, igual que tantas otras, los primeros rayos del sol lo encontraron despierto. Se levantó de la cama sin apuro, cruzó el corredor, silencioso, y como cada amanecer, se detuvo frente a la habitación de Valeria. No entró. No había necesidad. Sabía que la escena detrás de esa puerta no había cambiado. Su hija permanecía inmóvil, hundida en su silla de ruedas, con la mirada perdida y sin emitir una sola palabra desde aquel trágico día. Hacía ya 4 años. Con un suspiro resignado bajó las escaleras. En la cocina el aroma del café recién hecho lo recibió. Julia, la fiel ama de llaves, ya lo había preparado todo. Él asintió apenas, sin decir palabra, y se sirvió una taza. «¿Saldrá temprano hoy, señor Montalvo?», preguntó ella con esa voz tranquila que nunca perdía la compostura. «Sí, tengo una reunión importante», respondió sin levantar la mirada. Su única rutina era trabajar. Dedicarse de lleno a los números, los acuerdos, los planes, a cualquier cosa que lo mantuviera lejos del silencio abrumador que llenaba su casa. La puerta se cerró tras él. La mansión volvió a quedar en un mutismo casi irreal. A unas calles de distancia, el contraste era abismal. Sofía despertó con el estómago revuelto por el hambre. Había dormido entre cajas viejas en la parte trasera de un mercado. El calor del sol ya golpeaba con fuerza, así que debía ser tarde. Se estiró intentando calmar el dolor en la espalda por el suelo duro y escaneó el entorno en busca de algo que llevarse a la boca. Los restos de comida mezclados con basura ya no ofrecían muchas opciones. Aún así, caminó deprisa hacia los basureros del restaurante en la esquina. Tenía que apresurarse antes de que la echaran. Revolvió entre los desperdicios, cáscaras, huesos, servilletas sucias, y entonces lo vio. Un pedazo de pan casi entero. Lo tomó sin pensar, ignorando la mugre. Estaba a punto de comerlo cuando una voz lo impidió. A veces, una historia compartida puede despertar una vida entera. 2 desconocidos, una habitación cerrada y una chispa de esperanza donde ya no quedaba nada. ¿Tienes hambre?, se volteó bruscamente. Un hombre alto de traje impecable la observaba con una mezcla de severidad y curiosidad. Su presencia desentonaba por completo con el callejón sucio. «Ven conmigo», dijo simplemente. Sofía dudó. Nadie ayudaba a una niña como ella sin esperar algo a cambio. Pero el vacío en su estómago pesaba más que el miedo. Dejó caer el pan y lo siguió. Entraron en un restaurante elegante, de esos donde las luces son tenues y los cubiertos suenan como cristales al chocar. Ella se sentó tiesa, sin tocar nada. «Pide lo que quieras», dijo el hombre. No preguntó por qué. Abrió el menú y eligió lo más abundante. Mientras comía notaba que él no la perdía de vista. No era una mirada invasiva, sino inquisitiva. «¿Cómo te llamas?». «Sofía». «¿Edad?». «13», respondió entre bocados. «¿Vives en la calle?». Ella dejó de masticar. No respondió. Él no insistió. Tras un largo silencio, el hombre habló de nuevo. «Tengo algo para ti. Un trabajo». Sofía arqueó una ceja. «¿Qué clase de trabajo?». «Cuidar el jardín». Ella frunció el ceño incrédula. «No tengo idea de jardinería». «Aprenderás», respondió él seguro. Sofía lo pensó por un segundo. Aceptar significaba dejarse ayudar, pero rechazarlo era seguir durmiendo entre cartones. Asintió. Alejandro pagó la cuenta, se puso de pie y dijo: «Vamos». Caminaron hasta una enorme casa que parecía sacada de una postal. Grandes ventanales, jardín extenso. Pero había algo en el aire. Todo era perfecto, pero la atmósfera estaba hueca. Alejandro le señaló las plantas secas y el pasto abandonado. «Esto será tu tarea. No necesitas entrar a la casa, Julia. Te traerá comida al mediodía». Sin añadir más, entró y cerró la puerta tras de sí. Sofía se quedó sola. El calor apretaba, pero se arremangó y comenzó a trabajar. El terreno estaba maltratado, pero no era irrecuperable. Horas después, Julia apareció con un plato en las manos. «Aquí tienes», dijo con una media sonrisa. «Gracias. No sé mucho de esto, pero puedo aprender», admitió Sofía. La mujer la observó un instante antes de asentir. «Veremos». Comió sentada en el suelo y luego volvió al trabajo. Al caer la tarde, mientras recogía ramas secas, una silueta en el segundo piso llamó su atención. Inmóvil, pálida, medio oculta tras el reflejo del vidrio. Un parpadeo y desapareció. ¿Lo había imaginado? Sofía respiró hondo, sacudió la cabeza y se dirigió a la pequeña habitación que le asignaron para dormir. Sin embargo, la pregunta quedó flotando.
¿Quién más vivía en esa casa? Al día siguiente se levantó temprano con el canto de los pájaros. Se lavó el rostro con agua helada y volvió al jardín, pero su mente no podía dejar de pensar en la figura que había visto. Julia le llevó el desayuno y ella no dijo nada. No quería levantar sospechas, pero la curiosidad la roía. Aprovechó el mediodía para acercarse a la casa. Las ventanas del segundo piso parecían normales, vacías. Sin embargo, justo cuando se aproximó a la puerta trasera, ésta se abrió de pronto. Alejandro apareció serio. «Te pedí que no entraras». «No iban a entrar», se apresuró a decir ella. Él la miró un momento y volvió a cerrar. Sofía sintió cómo el corazón le latía en la garganta. Esperó a que el sol cayera y ambos adultos estuvieran ocupados. Entonces se deslizó hasta la puerta trasera, la empujó con cuidado. Estaba inseguro. Dentro, el aire era denso y cada paso resonaba como un eco. Las paredes estaban adornadas con retratos familiares. Subió las escaleras con cautela hasta una habitación entreabierta. Empujó apenas, y allí estaba, una joven en silla de ruedas, de espaldas. Su cabello caía en cascada por los hombros. Sofía contuvo el aliento. «¿Quién eres?», dijo una voz baja sin girarse. Sofía tragó saliva. No esperaba que hablara. «Soy Sofía. Trabajo afuera en el jardín». La joven no se movió. Seguía mirando hacia la ventana. «¿Y tú?», preguntó Sofía finalmente. Silencio. Luego, apenas audible: «Valeria, ¿siempre estás aquí?». «Sí». «¿Por qué?». No hubo respuesta, solo un suspiro cansado. Sofía no entendía qué le había ocurrido, pero sí reconocía esa sensación, la de estar atrapada en un lugar del que parecía imposible escapar. Alejandro se quedó de pie, inmóvil, frente a la puerta entreabierta. Podía oír las voces, la risa contenida, ese sonido suave pero vibrante que hacía tanto no escuchaba en esa casa. Era como si el tiempo se hubiese detenido, congelado en ese instante imposible. Durante 4 años lo había intentado todo: médicos, especialistas, medicamentos, terapias, rutinas. Todo. Y sin embargo, nada había logrado lo que esa muchacha descalza, de rostro curtido por la calle y palabras improvisadas, había conseguido. Veces una historia compartida puede despertar una vida entera. 2 desconocidos, una habitación cerrada y una chispa de esperanza donde ya no quedaba nada. Sofía Puntuto cerró la puerta con cuidado, como si ese simple gesto pudiera romper la magia que ocurría al otro lado. Bajó las escaleras sin hacer ruido, pero dentro de él había un estruendo. En la cocina se dejó caer sobre una silla, con las manos temblando. No supo si lo que sentía era tristeza o alivio, celos o gratitud. Tal vez todo a la vez. Esa noche no durmió. Se quedó en la penumbra, con una taza de café frío entre las manos, observando cómo pasaban las horas por el reloj de pared. La sonrisa de Valeria lo perseguía como un eco. A la mañana siguiente, cuando Sofía llegó como siempre, con la ropa manchada de tierra y el cabello atado con descuido, lo encontró esperándola en la entrada. Se detuvo tensando los hombros. Temía que la fueran a correr. Sabía que tarde o temprano podía pasar, pero Alejandro no parecía molesto. Tampoco parecía él. La miró a los ojos con algo que ella no supo identificar al principio. Tardó en darse cuenta. Era gratitud. «No tienes que esconderte», dijo, con la voz algo rasposa. Sofía lo miró con cautela sin moverse. «¿Me estás dejando entrar?», preguntó sin disimular la desconfianza. Alejandro tragó saliva. «Estoy diciendo que gracias». Ella bajó la mirada. «No hice nada importante». «Sí lo hiciste», respondió él, y su voz se quebró un poco. «Hiciste que mi hija volviera a la vida, y eso lo cambió todo». Esa tarde, por primera vez en años, comieron juntos, en silencio al principio, torpes, como si cada palabra fuera una piedra que había que cargar. Pero había algo diferente, una energía nueva en la casa, un hilo invisible que empezaba a unir lo que estaba roto. Valeria habló, no mucho, pero lo suficiente para que el aire se sintiera más ligero. Hizo preguntas pequeñas, cosas simples como: ¿cómo sabías que Rayo no te mordería? ¿Dormir en una estación no es muy frío? ¿Te gustaban los cines antes de vivir en la calle? Sofía contestó todas, con una mezcla de humor y honestidad, y cada respuesta parecía dibujar una grieta más en el muro invisible que rodeaba a Valeria. Alejandro escuchaba desde su silla, casi sin intervenir, como si aún no pudiera creer que aquello estaba ocurriendo en su propia casa. Cada palabra de su hija era como una hebra de hilo que unía otra parte suya rota. Pasaron los días. Las visitas de Sofía dejaron de ser clandestinas.
se volvió parte del ritmo de la casa. Jardinera por la mañana, cuentacuentos por la tarde. Alejandro ya no evitaba mirarla. Empezó incluso a preguntarle si quería algo de comer o si le dolía la espalda después de estar tanto rato sentada en el suelo. Valeria comenzó a pedir cosas que antes no habría dicho en voz alta. ¿Puedes dejarme la ventana abierta? Tráeme el libro que está en el estante de arriba. ¿Puedes ayudarme a salir al jardín? Y un día lo pidió de verdad. Papá, quiero salir. Afuera. Alejandro casi no pudo responder, pero la empujó en su silla, cruzaron la casa y salieron al sol. El aire de la tarde era tibio, perfumado por las plantas que Sofía había cuidado durante semanas. A veces, una historia compartida puede despertar una vida entera. 2 desconocidos, una habitación cerrada y una chispa de esperanza donde ya no quedaba nada. No recordaba cómo olía el viento, dijo Valeria cerrando los ojos, y Alejandro sintió que el corazón se le apretaba de una forma nueva, mezcla de alegría y dolor, porque había pasado tanto tiempo desde que escuchaba algo así, y porque no podía dejar de pensar que todo eso, esa recuperación, esa posibilidad de vivir otra vez, no había nacido de un tratamiento ni de una receta médica. Había nacido de una historia contada en el suelo por una chica con los pies sucios y un pasado lleno de cicatrices. Sofía. Ella no tenía casa, ni familia, ni certezas, pero había traído vida a un lugar que parecía condenado al silencio. Había tocado algo en Valeria que nadie más había alcanzado, y sin quererlo, sin buscarlo, también se estaba curando ella. Por primera vez en mucho tiempo ya no se sentía sola. Había encontrado algo que ni en las calles, ni en los refugios, ni en las estaciones frías había conocido. Un lugar donde sí importaba, y aunque no sabía qué pasaría mañana, en ese instante supo que quería quedarse. Y supo que Valeria también quería que se quedara. Fin.